Nacho, muchísimas gracias. Gracias, profesor Erce, por esta amable presentación, a pesar de lo que ha comentado sobre sintagma, pero precisamente tirando del hilo de sintagma, yo quería pues hacer hincapié en eso, ¿no? En el hecho de que al pertenecer a Sintagma, digamos, a la organización que junto con esta enorme, esta gran universidad que tenéis, pues está organizando este curso, pues yo me siento especialísimamente orgulloso. Y bueno, no quiero insistir en ello, pero no por ser más parco quiero que retengáis o quiero que dejéis de retener que esto para mí es especialísimamente importante, especialísimamente importante. Una cuestión metodológica, 2 segundos antes de que nos lancemos y nos vamos a zambullir en muchos temas, incluso en el pasado inmediato o no menos inmediato. Yo quiero haceros ver que mi idea es pues, lanzaros la exposición, si os parece. Si estuviéramos en vivo, la verdad es que de primeras os invitaría a que me interrumpierais lo más posible, pero este medio, digamos que se presta menos quizá a las interrupciones. Y eso sí, una vez concluya yo mi exposición, no voy a decir que os invito a, casi os ruego que formuléis preguntas, que hagáis observaciones y que podamos entablar un diálogo pues, lo más intenso posible. Si os fijáis el tema, y comenzamos ya por tanto, es capitalismo digital, evolución y perspectivas. ¿A qué nos vamos a referir? Pues evidentemente nos vamos a referir a este universo digital en el que estamos todos zambullidos, en el que estamos todos inmersos, en el que desenvolvemos nuestras vidas de un modo pues, absolutamente, pues yo diría inescindible, ¿verdad? De lo que es nuestra existencia, si queréis, analógica, física, que va más allá de ese otro entorno, de ese entorno, si queréis, ciberespacial. Yo quiero comenzar, y os va a sorprender, tirando de esta idea, de la idea de que en el año 1867, en concreto el día 14 de septiembre, el 14 de septiembre de 1867, Karl Marx publicaba esa obra. Publicaba Das Kapital, crítica de la economía política, una verdadera Biblia, así se la ha llamado, ¿no? Biblia del proletariado o Biblia del capitalismo industrial. Ese cuadro que veis ahí es de John Turner. John Turner es ese gran pintor romántico inglés que precisamente pintaba esas escenas como la que veis, ¿no? de una ciudad fabril, industrial de mediados del siglo XIX en la Inglaterra de aquellos años. Veis cómo se distinguen las fábricas, cómo se distinguen al lado del río. Bien, pues esto es lo importante. Estábamos en Turner, a ver, rebobinamos, nos resituamos, estamos en el siglo XIX, estamos en la pintura del siglo XIX, estamos en un pintor romántico, estamos en John Turner, y os estaba diciendo que John Turner pues, dibuja precisamente o pinta esas escenas, ¿no? Las escenas del capitalismo industrial de aquellos años. Veis, insisto, los complejos fabriles de la Inglaterra de entonces, pero veis también, con esto juega especialmente Turner, ese contraste de luces, por un lado de la luminosidad de las fábricas, pero también esa otra escena sombría, brumosa, neblinosa, generada no solo por el clima de allá, sino también por los humos, por los excesos de emanaciones de esas fábricas que hacían que por entonces incluso la vida, por supuesto, no solo fuera extraordinariamente insalubre, sino también especialmente oscura y densa. Bien, pues fijaos, Marx escribe en el 67 del 19, en el 67 de 1800, en el absoluto culmen de esta época capitalista industrial, que por supuesto se fue desarrollando mucho más en años venideros y que si queréis un poco, pues con la llegada de la Primera Guerra Mundial, coincidiendo en México, por cierto, con vuestra revolución aproximadamente, pues digamos que abrió las puertas a una transformación que bueno, pues nos llevaría prácticamente ya a las puertas del desarrollo postindustrial que es más propio del siglo XX. Pero yo he tirado de Marx y he tirado de sus ideas, he tirado del Capital. Entiendo que ya está fluyendo, ¿no? La presentación. Ya estáis viendo otra cosa, ¿correcto? Sí, ya. Sí, correcto. Bien, pues he tirado de Marx y he tirado de estas ideas, os decía, porque estamos precisamente ahora, es decir, en los albores del siglo XXI, muy probablemente asistiendo
a un fenómeno pues parecido en lo que se refiere a la evolución tecnológica y en lo que se refiere a la evolución económica y en particular a la evolución de las fuerzas productivas, muy parecida en importancia, en calado y en hondura a la que describe Marx en El Capital en 1867. Evidentemente me estoy refiriendo a la revolución digital, a la revolución de las tecnologías digitales, todo un complejo y completo dominio tecnológico que está produciendo impacto en toda una serie de campos a los que me voy a ir refiriendo posteriormente, pero no sin antes subrayaros una idea absolutamente central, que es precisamente la que mueve todas las demás de las ideas a las que nos referimos posteriormente. Estamos en la era del dato. Un dato obviamente digitalizado que da pie a información que a su vez puede ser trazada con más o menos conocimiento, con más o menos inteligencia, en ocasiones hasta con sabiduría. Pero en cualquier caso, el dato se nos viene diciendo en los últimos, yo diría, 8 o 10 años, bueno, es el nuevo petróleo, bueno, es la nueva materia prima, incluso llegan otros acercándose más a lo que yo creo que es la idea que más describe la fuerza y la esencia del dato en nuestros tiempos. Es una nueva divisa, es la divisa del siglo XXI, es mucho más que eso. Es todo un capital en el sentido en que Marx describía el capital en el siglo XIX. Es lo que está moviendo cada vez más y con mayor hondura la economía y, por supuesto, también todos otros muchos campos de la vida humana a los que, insisto, nos vamos a ir refiriendo posteriormente. Es sin duda la clave de nuestro tiempo. Este filósofo que cito ahí, Maurizio Ferraris, y aprovecho para deciros, no os preocupéis, esta presentación por supuesto la vais a tener, no os preocupéis, por supuesto, esta presentación incluye asimismo una bibliografía entre la que está citada la obra de Ferraris y de varios otros autores que mencionaremos posteriormente. Ferraris es quizá uno de los autores que más profunda y yo diría inteligentemente ha dibujado estas ideas y ha profundizado en esta idea del dato como, insisto, mucho más que fuerza productiva, mucho más que materia prima, mucho más incluso que divisa, como fuerza motriz de nuestro tiempo, como clave, es lo que os estaba comentando, de nuestro tiempo. Fijaos, tan es así que venimos sufriendo y viviendo y disfrutando el impacto del dato y el impacto de la digitalización, yo diría que en los últimos 20-25 años. Internet, que ha sido el principal motor de la digitalización, sin duda ninguna, a partir de los mediados de los años 90, bueno, pues ha ido propiciando precisamente estos campos y ha ido a la vez haciendo posible que disfrutemos toda una serie, poco menos que estamos encantados, y desde que llega Internet, insisto, esos 20-25 años, algunos sois tan jóvenes que ni tenéis conciencia de ello, y para vosotros, de hecho, para los que sois especialmente más jóvenes en este auditorio, Internet y las tecnologías digitales no es que sean eso, una tecnología, son más bien un electrodoméstico, porque los habéis visto ya a vuestro lado desde que habéis nacido con ellos. Pues bien, os decía que este impacto inicial de las tecnologías entre nosotros, en las sociedades de nuestro tiempo, las sociedades avanzadas, y la mexicana o la española, la europea en general, por supuesto, están entre ellas, y se han saludado de un modo pues especialmente favorable por todos nosotros, insisto, sobre todo quizá en los años iniciales. Qué bien, qué de ventajas, qué divertido, cómo transforma nuestra vida, qué interesante, qué fascinante en ocasiones, pero yo quiero ahora sobre todo subrayaros que, sin perjuicio de algunas paradojas que mencionaremos también posteriormente, lo que más recientemente, y quizá esto está sucediendo no ya en esos 20-25 años que he mencionado antes en relación con las ventajas, sino muy al contrario, yo os diría en los últimos 5 o 7 años, todo lo más 10 años, en algunos pioneros, se vienen subrayando los inconvenientes. Se viene subrayando el hecho de que, bueno, esto está produciendo una verdadera disrupción, una disrupción absolutamente total en nuestras vidas, que tiene ventajas, pero que también, insisto, y esto es lo que quiero ahora sobre todo subrayar, está generando algunas desventajas, algunos inconvenientes. Es lo que quiero subrayaros ahora. Es decir, yo no he venido aquí a cantaros las alabanzas y los loores del capitalismo digital, podría haberlo hecho, y muchos de ellos, muchos de
los puntos fuerza y muchas de las ventajas las destacaremos después, pero quiero sobre todo al menos de inicio, haceros ver que estamos ya en otra fase posterior. Es decir, volveros la página sobre estos temas, ir una página más allá y haceros ver, insisto, que hay una suerte de ciberescepticismo que está inundando al mundo y sobre todo en las economías más avanzadas, que son por otro lado aquellas que por un lado han inventado las tecnologías digitales y por otro lado han sido especialmente pioneras en su puesta en práctica y en su difusión masiva entre nuestras sociedades. ¿Y cuáles son estos frentes o estos vectores de disrupción que de alguna manera podríamos llamar ciberescépticos? Uno, primero de todos, y no me importa detenerme en él, por mucho que estemos ante un curso predominantemente político. ¿Dónde están las fronteras entre la política y la filosofía? Que las hay, pero en el fondo, ¿dónde están? Si vamos a la médula del saber, ¿dónde están las fronteras entre la economía y la tecnología? ¿Dónde están las fronteras entre la economía y la política? Fijaos en el título de la propia obra de Marx. O fijaos en la indisoluble relación que existe entre economía y tecnología y que subrayan los mejores autores. Cómo una va generando la otra. Cómo las nuevas fuerzas tecnológicas van abriendo nuevos campos de negocio. Cómo la propia economía, a través de la generación de necesidades, va determinando que las tecnologías vayan ofreciendo bienes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta era una pequeña digresión. Volvemos a la filosofía. Esto es lo que desde dimensiones o desde perspectivas, si queréis, ciberescépticas se nos viene diciendo. Miren, las tecnologías digitales se están introduciendo de un modo absolutamente salvaje, casi despiadado en nuestras vidas. Están anulando las fronteras entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Están anulando las fronteras, esto sobre todo lo subraya un filósofo coreano, aunque de habla alemana y residente en Alemania desde hace muchos años, donde enseña allí en la universidad, Byung-Chul Han, probablemente habéis oído hablar de él, lo tenéis en la bibliografía, insisto, como casi todos los demás que voy a citar aquí. Pues bien, Byung-Chul Han destaca esto, ¿no? Que ya no existe en realidad, merced a los móviles, merced a los portátiles, una frontera entre el puesto de trabajo y el ocio, nuestro hogar o cualquier otro sitio donde estemos. En el autobús podemos estar trabajando, en nuestro lugar de vacaciones podemos estar trabajando, en nuestro puesto de trabajo también, por supuesto, pero ya no hay frontera. Es decir, que, como dice otro autor, también de origen coreano, pero en esta ocasión norteamericano, Tim Wu, en realidad lo que importa, sobre todo alrededor de la presencia de Internet en nuestras vidas, no es tanto cómo, de alguna manera, se nos está digamos, invadiendo con productos o con servicios o con aplicaciones o con entretenimiento, cuanto dónde queda la posibilidad de que podamos realmente disfrutar de nuestro tiempo cuando y donde queramos, ¿no? Es decir, no tanto el cómo van a vendernos productos o van a determinadas aplicaciones llegarnos, sino cómo defiendo yo o cómo mantengo yo mi esfera de intimidad y mi esfera de privacidad. Aquí están las claves, si queréis, probablemente aquí están también las mayores críticas, las más hondas, que se vienen produciendo en relación con las tecnologías digitales. No digamos alrededor de los teléfonos móviles, que están incluso, lo dice una socióloga norteamericana, Sherry Turkle, empezando a definir nuestra propia identidad, merced al hecho de que no estamos prácticamente en ningún momento de nuestra vida, de nuestro día, despegados de ellos. ¿Es así o no es así? Y yo mismo empiezo por acusarme aquí de muy probablemente despegarme demasiado poco de estos artefactos. Un gran pensador y constitucionalista italiano, Stefano Rodotà, inventó esa expresión que veis aquí citada, silencio de los chips. ¿A qué se refería con ello? Pues al hecho de que, probablemente nos hayamos ganado más que nunca en estos días nuestros que estamos viviendo la posibilidad y la necesidad incluso de que no se nos invada con más tecnología digital. Es, si queréis, la dimensión actual del derecho a ser dejado en paz, que es, por cierto, la más preciosa y la más clásica de las definiciones de privacidad. El derecho a ser dejado en paz hoy significa el derecho a disfrutar de algún tipo de silencio frente a los chips. Bueno, hasta aquí las críticas filosóficas. Pero hay también una vertiente
si queréis, y esta probablemente os interese especialmente, política del ciberescepticismo, de esta disrupción total a que nos venimos refiriendo que están prodigando las tecnologías digitales. Y es el hecho de que esto se lo están aprendiendo los malos, los gobiernos malos, los gobiernos autoritarios, pero también los totalitarios. Y tenemos un ejemplo especialmente grande en el mundo, por desgracia, de gobierno totalitario, y nos vamos a ir enterando de lo totalitaria que es la potencia que en muy poquito tiempo vaya a ejercer como primera del mundo. No hace falta que sea más explícito, ¿verdad? Bien, pues en este país tan grande como en otros ya se está empezando a ejercer, pongo ahí tech-savvy autocracies, bueno, autocracias frikis, podríamos llamarlo. Es que probablemente sea la mejor traducción, pero me parecía un poquito informal para volcarlo en una diapositiva. Queda un poco más serio ponerlo en inglés. Pero desde luego el gobierno chino se está convirtiendo en un auténtico experto en controlar las vidas de las personas de un modo absolutamente penetrante, de un modo absolutamente salvaje a través de estos medios. Os pongo, en fin, que podría poner tantos ejemplos, pero uno solo, una ciudad del noreste chino que está ya empezando a sancionar a los ciudadanos que cruzan las calles por sitios indebidos. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo podréis imaginar. Cámaras que te reconocen conforme cruzas la calle, pero que gracias a que tiene una potencia absolutamente desmedida, reconocen tu cara y a partir de ahí, pues ya sabéis, todas las consecuencias que en un régimen como eso podréis imaginar que se desprenden de que así haya sucedido. Bueno, para empezar, por ejemplo, con otra cosa que más suena a Black Mirror, aunque deja a Black Mirror corto, que a realidad, por mucho que sea efectivamente realidad, los sistemas de crédito social, ¿no? Imagínate que te han pillado cruzando la calle mal, pues ya a partir de ahí pierdes los puntos correspondientes. Es que esto está ya en vigor allí, ¿eh? Y entonces ya pues te va a ser más difícil, entre otras muchas ventajas que puedes obtener en cualquier país, por ejemplo, que haya un banco que te conceda un préstamo para adquirir una vivienda. Bueno, esta es una potentísima desventaja y una potentísima fuente de críticas, pero es que hay otras. Esta la subrayaba Evgeny Morozov, que es un investigador de la Universidad de Stanford en California. Esto lo escribió ya en el año 11 y de hecho él es uno de los grandes pioneros de estas vertientes, si queréis, ciberescépticas, en particular vertidas en el plano político. A los gobiernos totalitarios y a los autoritarios simplemente, digo la diferencia que ya sabéis que trazó Hannah Arendt, y esta sí que en un curso como este me preocupa subrayarla. La gran Hannah Arendt hablaba del totalitarismo como aquel régimen autocrático que va más allá sencillamente de mandar de un modo descontrolado, que pretende desyoificar a la persona, y fijaos, lo dice una persona judía como era Hannah Arendt en los años 50, años 60, había vivido toda la guerra, todo el drama, toda la tragedia del pueblo judío en el continente europeo. ¿Qué es lo que pretendía Hitler? Y hoy en día modelos como el que he citado, pues sencillamente anular tu identidad, anular tu yo, transformarte en un ser perfectamente indiferenciado de la persona que tienes al lado. Bien, pues en los modelos, digresión aparte, autoritarios, modelos cibertotalitarios o ciberautoritarios, lo que hacen es aprovechar las tecnologías digitales para, por ejemplo, y al más puro estilo romano, por cierto, del panem et circenses, distraer a las poblaciones correspondientes con, insisto, es un ejemplo que cita el propio Morozov y es muy adecuado, contenidos gratuitos en Internet, sean más legales o menos legales. Bien, pues esta es otra de las posibilidades que brindan estas tecnologías y que han abierto vetas también de crítica muy acendrada desde el punto de vista político. Sobre esto, es que podríamos dedicar un programa específico, o no, sobre la desinformación, sobre las fake news, sobre el hecho que vamos a estar más o menos manipulados, sobre cómo determinadas fuerzas, controladas o no por naciones-estado, es probada. Por ejemplo, la infiltración rusa en el proceso separatista catalán. Está más que probada la infiltración rusa también en procesos electorales norteamericanos y de
de otro tipo. Es también más que conocida la implicación de alguna gran tecnológica norteamericana, por qué no decir el nombre, Facebook, y bien lo sabéis, a través de una empresa de encuestas llamada Cambridge Analytica, en la elaboración de datos que a su vez permitieron elaborar encuestas, que a su vez permitieron manipular a poblaciones enteras, no ya solamente desde el punto de vista de su expresión y de su opinión, sino incluso de la manifestación y de la proyección de esas opiniones en los procesos electorales correspondientes. Bueno, aquí es que, no sé, me vienen tantas ideas a la cabeza. Quizá la voy a dejar en una sola. Que sepáis, por si alguno quiere alguna ampliación de información posterior, y es probable que algunos seáis, de hecho, bien conscientes de ello, la Unión Europea está tratando este problema muy a fondo desde aproximadamente los mediados de la década anterior. Y ya tiene muchos códigos de conducta implantados en colaboración con las grandes tecnológicas norteamericanas, sobre todo con estas. Es obvio que tiene que ser necesaria y sobre todo con estas, o necesariamente y sobre todo con estas, para, de alguna manera, combatir este tipo de fenómenos. E incluso existen algunas leyes elaboradas en algunos estados europeos para tratar de combatir estos fenómenos que por otro lado no son nada fáciles de combatir, entre otras cosas porque estamos hablando de tecnologías digitales y entre otras cosas también porque estamos hablando de medios abiertos a las opiniones de los usuarios, no controlados necesariamente por muchas de las empresas de las que estamos hablando, y sobre esto vamos a volver un poquito después. Consideraciones medioambientales. Se han venido teniendo bastante menos en cuenta. A lo mejor hemos sido menos conscientes de que el hecho de utilizar tecnologías digitales de un modo masivo, como cada vez más estamos haciendo en el mundo, en el planeta Tierra, genera calentamiento. No es casual que los grandes centros de procesamiento de datos de las mayores empresas que operan en Internet, por ejemplo, y de nuevo las grandes tecnológicas, sean americanas, sean de otros países, pero en particular, por ejemplo, las norteamericanas, se ubican en zonas especialmente fresquitas, porque, bueno, justamente allí, pues digamos que se contribuye menos, no ya al calentamiento global, no, esto hasta ahora ha importado menos, sino al hecho de que se calienten excesivamente estas máquinas que ya de por sí se calientan muchísimo. Bien, esto por un lado. Por otro lado, por eso os pongo ahí lo del caso de blockchain con Austria y con Irlanda. Fijaos, una de las aplicaciones más conocidas de blockchain es Bitcoin, la criptodivisa. Bien, pues la criptodivisa, como sabéis, pues se genera a través de unos procesos que se llaman de minado, que básicamente es que cada uno de los participantes en una cadena inmensa de millones de personas o de millones de entidades o de miles de entidades, pues va haciendo anotaciones en un registro común. Bien, pues hacer eso consume una cantidad enorme de energía en forma de electricidad. Pues bien, se ha calculado que la electricidad que solo Bitcoin consume en el mundo en un año es la equivalente a todo un país entero del tamaño de Austria o de Irlanda. Habéis escuchado bien. Usted está diciendo que solamente Bitcoin, solamente minar Bitcoin, es decir, que funcione esa concreta aplicación, solo esa. ¿Pero qué es Bitcoin en el mundo? Que sí, una cosa que como muy novedosa y como muy espectacular, y que si se sobrevalúa mucho y de repente Elon Musk escribe 4 tweets y se devalúa de golpe y tal. ¿Está usted diciendo que eso consume lo mismo que en un año? ¿Que un país del tamaño de Austria o de Irlanda? Pues sí, es exactamente lo que he dicho. Bueno, a partir de aquí, pues obvio que aquí tenemos un nuevo frente de preocupación de la mano de las tecnologías digitales, que insisto, que no quiero que os llevéis de aquí, y ahora de hecho empezaré a insistir en algunas de las paradojas que hacen, si queréis, estas visiones más escépticas o más pesimistas, pues algo que debemos matizar muchísimo. Pero no quiero que os llevéis una visión de que, bueno, qué casualidad que el que viene a hablar aquí de lo digital es un agorero que poco menos que está abominando de este tipo de tecnologías. No, cuidado. Estas tecnologías nos han llevado a un progreso enorme, a su vez son
las madres de una fuente de desarrollo y de progreso tecnológico impresionantes. Es decir, el simple hecho de que existan tecnologías digitales de la información y de la comunicación hace posible que se desarrollen de un modo inusitado, inmenso, todavía incluso desconocido, pero en cualquier caso impresionante, todos los demás sectores de la producción, todos los demás sectores económicos e incluso la política e incluso la sociedad. Pero siendo esto así, os decía que, bueno, es necesario que demos un paso más, es decir, que avancemos desde la ciberfascinación o el ciberoptimismo a, bueno, descubrir algunas de estas otras facetas ciberescépticas que, sin duda ninguna, entrañan grandes partes de verdad y que, en cualquier caso, entiendo, enriquecen mucho más vuestro pensamiento que el resaltar lo importante que es la transformación digital, cosa que a estas alturas sabemos ya absolutamente todos. La crítica más importante, damas y caballeros, con diferencia, la más importante es la que veis aquí. Es la crítica que se viene haciendo a lo que podríamos denominar el modelo de Internet. Diréis, ¿a qué se está usted refiriendo con el modelo de Internet? Pues ahí lo he escrito un poco, ¿no? Al publicitario. Y entonces diréis, vale, si hay un modelo de Internet, hay otro que no es de Internet. No exactamente así, o no es lo que quiero decir exactamente con esa expresión. Lo que quiero decir con esa expresión es que habría básicamente dos modelos de negocio en la red. Dos modelos de negocio. Uno es, por cierto, esto es muy sencillo, lo vais a entender y de hecho lo sabéis, ya lo intuís. Cuando lo comente, aquellos que no lo hayan intuido ya, que muy probablemente seréis casi todos, diréis, ah, bueno, vale, visto. Pero ayuda también, ayuda esta precisión. Porque podríais pensar que hay muchos, que bueno, que esto es una cosa muy compleja. No, esto es bien simple. Hay dos modelos. El de pago y el de no pago, ¿vale? Aquí ya seguro que me seguís perfectamente. Y sobre todo, los que seáis de la religión Apple, y perdonadme, los que lo seáis, que muchos de ellos lo seréis, luego ya me ajustáis cuentas y me decís de qué está usted hablando, se está usted metiendo conmigo, Apple es lo mejor que hay, evidentemente, todos los que estáis en esta religión así lo pensáis, y por cierto, creo que tenéis razón. Bien, los que sois sobre todo de Apple, pero no solo, porque algunos estaréis aquí de Netflix y ya estáis pagando, algunos estaréis aquí ya de Spotify, por ejemplo, y estáis pagando. Es decir, es el premium. Ese es el modelo. Mire, yo pago y obtengo mis servicios en forma de lo que sea, de aplicaciones, de música, de películas, de lo que sea. Y luego está el otro, el modelo publicitario. Es decir, el modelo de... ahora leo la cita y lo vais a ver rapidísimamente, aunque lo conocéis también, ¿no? Y luego también pensaréis algunos, bueno, esto de la cosa de publicidad será también complicadísimo, porque habrá como miles de modelos. Es también bastante simple, Hay dos o tres cosas así bastante especiales de modelos publicitarios, os voy a decir dos de ellos, y luego ya están los modelos de las grandes techs. Es decir, está el modelo de publicidad de YouTube, que tiene unas características, está el modelo de publicidad de LinkedIn, que tiene unas características, está el modelo de publicidad, lo imaginaréis, de Twitter, que tiene unas características, y dos o tres más. Y todos los demás de pequeños siguen esas pautas, ¿vale? Y luego hay dos que sí que son un poquito más abstractos. Uno, lo que se llama la publicidad nativa, que estaréis empezando a... Yo aquí sí que me voy a atrever a utilizar la palabra soportar en aquellos medios de comunicación que estéis empezando a, o mejor dicho, que manejéis y que leáis en línea. ¿Y esto de qué va? Pues es que una aparente noticia en realidad es publicidad. ¿Y por qué veis que es publicidad? Pues porque ponen arriba a la izquierda o abajo a la izquierda, más o menos en pequeñito, Powered by Banco Sabadell o Powered by Telmex, ¿vale? O por Cemex o por Corona, cervezas. Y de repente pues te dicen que beber cerveza en determinadas épocas del día es especialmente, cosa que sabemos todos, bien, pero y te dicen, bueno, pues te disfrazan de noticia algo que en puridad es publicidad. ¿Puede haber un componente de noticia? Puede haberlo. No vamos aquí a ver qué es lo que es noticia y qué es lo que no somos periodistas, yo al menos no lo soy, alguno probablemente entendéis esto muchísimo más que yo, pero sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Y la otra modalidad, importantísima, la llamada publicidad programática. ¿Y esto qué es? No tenemos tiempo de explicarlo, pero simplemente apelo a lo que es, si queréis, de alguna manera su motor o su válvula de despliegue en línea, que son las cookies.
Es decir, esto que aceptáis o no rechazáis, bueno, pues cuando aceptáis, de repente os metéis en una cadena interminable de proveedores de anuncios que a su vez se los dan a anunciantes, que a su vez se entienden con el medio en el que habéis empezado a navegar, que producen todo eso que ya sabéis y que imaginad que es esa especie de, es que me voy a referir a ello inmediatamente después, pues de intercambio, porque vamos a ver, qué tontería, vamos a leerlo, vamos a leer esta cita, porque habitualmente lo que suele decirse al hilo de esto de las cookies es, mira, tú, como esto es gratis, no pienses que esto es gratis. En realidad, el producto eres tú. Bueno, esto que ahora se vende como algo nuevo, y por eso os he puesto la cita aquí, es muy viejo. Es que esto ya lo sabía el mundo de la televisión, y lo sabía el mundo de la televisión hace más de 50 años. Insisto, vamos a la cita. La televisión entrega gente a los anunciantes. Es el consumidor quien es consumido. Es el consumidor, eres tú. De alguna manera ahí se está diciendo que tú eres el producto. Luego, aquí de novedad ninguna. Te entregan al anunciante. El anunciante es el cliente. Es el anunciante, el cliente de la televisión. No eres tú. Tú eres el producto. Y él te consume. Bien, pues fijaos, os he traído esta cita para que, bueno, seáis conscientes de que esto viene de muy atrás, porque parece que como que es muy nuevo esto de que tú eres el producto y que gente tan lista hay por aquí. No, 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 vamos a ver, 50 años hace ya, y a lo mejor más. Desde luego, donde yo he podido llegar es a 50 años atrás, para ver que realmente los orígenes de este modelo, de sus críticas y de sus problemas, pues ya se venía entendiendo por aquellas fechas. Principal crítica, la he dado a entender hace un momentito. Pero la principal crítica que está suscitando todo esto es que estamos siendo sometidos a una especie de hipervigilancia. Bueno, las cookies, dicen algunos, en realidad es que son programas espía. Pues puede ser. Hombre, esta denominación de cookie es como muy amable, se refiere a las galletitas y tal, como que qué monada, pero en realidad lo que están haciendo es espiarnos. Estamos siendo sometidos a un rastreo. Nosotros, los internautas, en realidad, pues bueno, a lo mejor somos producto, pero otros llegan a decir que somos una fuente de suministro de materia prima para que empresas como las grandes techs norteamericanas, especialmente algunas, y especialmente aquí, por ejemplo, hay una que es objeto de ferocísimas críticas, que es Google, pues hagan un verdadero agosto con nosotros, con nuestra información personal, con nuestros datos, por supuesto, con nuestra privacidad. Estamos siendo sometidos a una hipervigilancia que en realidad esto está abriendo una nueva era, la que algunos llaman el capitalismo o del capitalismo de la vigilancia. Fijaos que se va más allá del capitalismo digital. Se está empezando a decir que esto propicia una era que va, insisto, más allá, que es más profunda, que tiene incluso proyección política en la medida en que, bueno, se está aprovechando nuestra falta de conciencia, idea clave, nuestra falta de conciencia en muchas ocasiones acerca de la entraña de este modelo de negocio, del hecho de que, bueno, no sabemos qué es lo que se está haciendo con nuestra información y que esto, pues, incluso representa una amenaza no solo desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de consumo, no solo desde el punto de vista psicológico, porque algunos tiran incluso de la veta de la problemática de la adicción psicológica. Esto es una cuestión que, si queréis, podemos tratar ulteriormente. Fijaos, por ejemplo, cómo para refrescar los correos electrónicos, para refrescar las fuentes de alimentación de nuestras redes sociales, se hace hacia abajo con el scroll, igual que se hace en las máquinas tragaperras, o cómo se utiliza el color rojo para hacer ver que ha llegado algo nuevo, de tal manera que estemos más inclinados a pinchar, más inclinados a, como cuenta el propio Timbú antes citado, pues de alguna manera echar un vistazo a nuestro correo electrónico y ya de paso quedarnos allí un tiempo, o echar un vistazo a nuestras redes y ya de paso quedarnos allí algún tiempo, de tal manera que cuanta más atención, otra idea clave que subraya el propio Wu, cuanta más atención prestemos, más tiempo estaremos, cuanto más tiempo estemos, más se podrá comerciar con nuestra información. Cuanto más se pueda comercializar o comerciar con nuestra información, más ingresos se generarán, no solo para los anunciantes, no solo para quienes venden, sino también para quienes proveen la plataforma, como son las grandes tecnológicas. Bueno, a partir de aquí incluso hay. O yo os diría, fijaos, esta probablemente es la idea más importante al hilo de lo que se estaba comentando en relación con este modelo de Internet publicitario y de sus críticas. Esto que antes eran, la crítica en sí, visiones, si queréis, radicales,
incluso alguno podría hasta decir revolucionarias, han pasado al centro de la escena. Han pasado al centro de la escena social, han pasado al centro de la escena política. Visiones como, por ejemplo, y esta probablemente es la más paradigmática en relación con estas críticas, la profesora Shoshana Zuboff de Harvard, que tiene incluso vídeos en YouTube con la comisaria europea que se encarga de estos temas. Han pasado ya a ocupar el centro de la escena. Esta profesora, por ejemplo, ocupa muchos minutos en uno de los documentales más conocidos que existen sobre estos temas ahora mismo en las redes y en las plataformas, y en particular, por ejemplo, en Netflix. Y bueno, tuvieron que ser, por ejemplo, en mi casa, mi mujer y una de mis hijas quienes me dijeron, ¿ya has visto el documental? He olvidado ahora mismo el nombre, ya lo encontraré, yo no sé, las trampas de la red o algo así. Igual alguno lo sabéis y luego lo podéis compartir. Bien, pues me decían, oye, ¿has visto esto? Es que esto tiene que ver con tus temas. Bueno, pues evidentemente era justamente. Es decir, no se hace un documental para Netflix si estos temas no son ya absoluto mainstream, si estos temas no han saltado ya al centro de la palestra del análisis y está ya la sociedad preparada para comprarlos de un modo más o menos generalizado. Bien, pues hasta aquí, si queréis, el ciberescepticismo y hasta aquí, si queréis, la crítica. No sé cómo voy de tiempo, pero me temo que mal. Bueno, pues parece que no mal del todo, no mal del todo, me consuela algo. Lo curioso es que, fijaos, este modelo, incluso este modelo de Internet al que me estaba refiriendo, este modelo de publicidad, este modelo publicitario, este modelo de gratuidad, este modelo de que me das servicios y me das aplicaciones a cambio de mis datos, porque en el fondo esto es de lo que va. Por cierto, el otro día escuchaba una idea que me parece importantísima, que no la tenía anotada entre las que vais a ver después. Vamos a ver si este modelo gratuito, que por cierto está en la entraña de Internet, es que Internet nació a pesar de las telecos. Es que Internet llega a la vida hace 50, 60 años y se extiende como la pólvora por la humanidad a pesar de las telecos y de los gobiernos y de Naciones Unidas en alguna medida que hicieron, por cierto, todo lo posible por resistirse al hecho de que alguien pudiera comunicarse con cualquier otra persona a lo largo y a lo ancho del planeta de un modo absolutamente simultáneo y encima gratis. Claro. Es que sobre todo los que sois jóvenes diréis, ¿esto qué tiene de novedoso? Pues mira, yo lo explico rápidamente. Yo hice uno de los cursos de ampliación de estudios en la universidad en Kent, en Canterbury, en Inglaterra. Y yo ya estaba saliendo, decimos en España. Yo ya salía con una novia que es ahora mi esposa. Bien, pues yo me tenía que tirar durante aproximadamente 15-20 minutos hablando por teléfono con mi novia porque no había internet, porque no había WhatsApp, porque no había correo electrónico, porque no había móviles y tenía que hacer una cola con otros estudiantes de la universidad durante una serie de minutos, pues muy parecido a lo que ocurre en las prisiones y que habéis visto en las películas, ¿no? Que hay una cola para llamar y que el uno, pues lo mismo, solo que en una universidad y toma libra, echa moneda. Oye, yo no sé lo que me gastaba yo allí para hablar 20 minutos con mi novia, pero me dejaba los ahorros, que no eran muchos por entonces. Esto era una fuente de ingresos terroríficamente importante para las empresas de telecomunicaciones. La voz era de lo que vivían. Entonces, claro, esto se nos olvida a lo mejor también, y esto también hay que resaltarlo. Es decir, es que la esencia, os decía, de Internet era la gratuidad. Esto nace en una universidad o en varias universidades, financiado, es verdad, con fondos del Ministerio de Defensa norteamericano, tampoco se debe olvidar, por toda una serie de razones que vienen al caso, pero nace en una serie de universidades que van asociando nodos desde un punto de vista académico y siempre gratuito, y más allá de que tú tengas una conexión que pagas a la empresa de telecomunicaciones, porque esto va por los cables, en su momento iba por los cables telefónicos, hoy por cables de comunicaciones electrónicas mucho más complejas, y mucho más complejos, pero más allá de eso, nadie te cobra un canon por pincharte a Internet como red de redes, insisto, como universo más allá de la pura infraestructura. Entonces, si os fijáis, insisto, la gratuidad está en el ADN de Internet. Eso explica a la vez, bueno, es más, es que, fijaos, cuando las Google y compañía
o las Facebook adoptan la decisión de meter publicidad es por presión de sus accionistas. Es porque se dan cuenta de que tienen que rendir beneficios ante sí, unas aplicaciones que son maravillosas, que empiezan a tener millones de usuarios, pero que todavía no daban dinero. Entonces, claro, oye, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues se les ocurrió esto, que en el fondo ya estaba muy inventado, ya lo hemos visto, por eso he citado la televisión, pero es que podemos citar también la radio, con las cuñas publicitarias, y podemos también citar los periódicos y las revistas que evidentemente incluyen publicidad. Por tanto, en la medida en que conectaban a millones de personas, estas nuevas redes también se vieron ante esa posibilidad de generar ingresos de ese modo. Bien, pues vuelvo a la idea de que aquí había gratuidad, que esto estaba en su esencia, y esa gratuidad, pues sí, que los datos, que todo lo que hemos visto, que si el rastreo, que si la vigilancia, que si el panopticon, que si el espionaje, muy bien. ¿A cuánta gente deja usted fuera de línea si empieza usted a cobrar por todo para que el modelo sea lo más claro posible? Y entonces nos metemos todos en el club premium. ¿Cuánta gente se queda fuera? De entrada, por ejemplo, y sobre todo en los sectores menos favorecidos de nuestras sociedades, incluso las avanzadas. ¿Y por qué no hablamos de sociedades que no estén en la OCDE? De sociedades que no sean desarrolladas. ¿Cuánta gente se queda fuera? ¿A cuánta gente dejas fuera de Internet si de repente empiezas a hacer todo enormemente puro, enormemente limpio desde el plano de la, por ejemplo, privacidad? Que está muy bien, fenomenal, hay que hacerlo, hay que exigirlo, pero, empezamos a cobrar por todo. Bueno, queda ahí simplemente la idea, pero me parece de enorme relevancia subrayarla y también ha sido útil para que veáis un poco dónde está la esencia tecnológica de Internet, cuáles son sus orígenes y por qué, por ejemplo, las telecos se opusieron a ella, ¿no? Paradojas. Paradojas que hay que contraponer de alguna manera al ciberescepticismo. Primera de ellas, vamos a ver, es que esto no es la televisión tonta del siglo XX, que se ha proyectado al siglo XXI también, por supuesto. No, esto no es que yo soy un consumidor pasivo de información, o de noticias o de entretenimiento. No, yo colaboro a la producción. Esto de UGC son las siglas anglosajonas, como sabéis, de User Generated Content, contenido generado por usuarios. Esto apela a lo que en su momento se llamó la llamada segunda generación del World Wide Web, que como sabéis es a su vez pues, la aplicación más importante de Internet. ¿Qué fue la 1.0? La 1.0 era enormemente simple y era pues más, si queréis, unívoca y era más parecida a la televisión. Yo abro un web y expongo allí mis cosas al mundo mundial. La segunda generación fue esa, la de abrir la interactividad, la de abrir la biunivocidad, la de abrir la biyección, la intercomunicación, el hecho de que tú recibes, pero también emites. Desde este punto de vista, Internet inaugura una verdadera nueva era en la comunicación humana. ¿Cuáles serían esas principales eras? Y por cierto, aquí apelo, fijaos, a una idea que también está siendo subrayada desde el punto de vista filosófico, y es el hecho de que Internet está generando el registro más importante de información y de documentación que jamás la humanidad haya creado. Si lo medimos en zettabytes de información, que a su vez son millones de terabytes, que a su vez son millones de gigabytes, etcétera, etcétera, y ahora os daré una proporción del caudal de información de que estamos hablando de que en el año 2024 habrá 150 zettabytes. Fijaos, este año casi 60 zettabytes. ¿Y qué es eso si lo apiláramos? Para que os hagáis la idea, porque esto no os dice nada. ¿Y qué es un zettabyte? Pues mucha información. Pero si esta información la apiláramos en discos compactos, por ejemplo, ocuparía la misma distancia que separa a la Tierra de Marte. La misma distancia. Y digo, la información que tenemos ahora. Es decir, que si habláramos de la 2024, que prácticamente, insisto, como os acabo de comentar, se va a duplicar, pues sería el doble de la distancia que separa la Tierra de Marte. Si alguien sabe la distancia que separa la Tierra de Marte y, por ejemplo, la que separa la Tierra de, pues no sé, Plutón o Urano, pues a lo mejor ya habremos llegado a Urano, o ya habremos, quizá no tanto, habremos llegado a Plutón. Por lo tanto, estamos hablando de un caudal, por cierto, un caudal que es un capital, justamente. Y por cierto también, qué bonita es la etimología. La palabra caudal es la deformación castellana a lo largo de siglos de ¿qué palabra? Adivinadlo. Capital. Por lo tanto, aquí mi propio subconsciente me ha llevado a lo mismo. Estamos hablando de un capital inmenso
de información, pero también de riqueza que ahora mismo acrece a la humanidad y al que, insisto, también nosotros como usuarios estamos colaborando. Nosotros no somos meros receptores, somos también, y por cierto, no es que seamos solo producto tirando de esas paradojas, ¿no? O paradoja no, porque estoy ahora en otro plano, de esta terminología que venía diciendo que como crítica se está utilizando, ¿no? Somos también productor, estamos también, insisto, generando esta información y por lo tanto, bueno, pues oiga, estamos en un terreno diferente. Por lo tanto, no podemos hacer frente al problema de esta crítica ciberescéptica como si estuviéramos en el mundo de la televisión. Esto es mucho más complejo. Segunda paradoja. Es que esto no es que yo me pongo ahí a las 9 de la noche cuando vengo de trabajar a escuchar La Caja Tonta una vez más o a verme un programa deportivo y recibo todo lo que me echen y luego vienen los anuncios por medio, etcétera, etcétera, que es lo que pasaba en el siglo XX. Fundamentalmente en el siglo XX o en la radio de los mediados del siglo XX también, ¿no? No, aquí estamos recibiendo unas aplicaciones que son tremendamente útiles. Hay un ejemplo en la imagen, ¿no? Pero a partir de ahí, pues podemos hablar de tratamiento de textos, podemos hablar de servicios en nube, podemos hablar de correo electrónico. Pensad en un día vuestro en el que de repente Google os dijera, y ya lo estaréis imaginando, lo que os voy a preguntar, oye, mira, hoy como que no vas a acceder a tu programa, a tu cuenta de correo Gmail. Y no vas a acceder porque, yo qué sé, pues por lo que sea, porque tenemos problemas. Esto os resultaría especialmente cómodo. Quien dice Gmail, dice Hotmail o dice lo que sea, ¿vale? De aplicaciones, digo, de este tipo, de las malas, de las espías, de las que nos invaden. A mí me para la vida. A mí me machaca. No, mira, es que hemos decidido ya no solamente que no tengas acceso, sino que te vamos a cancelar tu cuenta de Gmail.